Y esta noche And es tonight confíe en is Dios trust plenamente. God completely. Confíe en Trust Dios. God. Esa es la That is clave the para no key tener to preocupación. not worrying, Confiar en Dios. trusting in Y God. yo creo que ya le And hemos I dicho think that que we've el already said el no confiar en that not Dios trusting in God crea creates no poder o crea preocupación, worry, no poder vivir not sin being able to preocupación. live without worry. Cuando usted When esté you preocupado, are worried, acuérdese remember que es falta de that it's a confianza lack of que usted tiene trust con el Señor. that you have with the Lord. Y normalmente esa And falta de normally, confianza que no tenemos con el that Señor lack of trust with viene the Lord de decadencia comes espiritual. from spiritual decay. Okay, so podemos So we y, can, en ese momento in that podemos moment, examinarnos we a can nosotros mismos. examine La ourselves. Biblia dice que no The Bible examinemos a says los demás, pero que nos for us not examinemos to nosotros examine mismos. others, but to examine Y yo digo que ourselves. ese es un buen tiempo And para I think it's examinarnos a good time cuando to examine estamos ourselves nosotros when we are preocupados, worried. a examinarnos por qué Examine estamos ourselves preocupados, and ask, a why dónde are está we la worried? falla, Where is porque es una falla. the fault? Porque los Because it's a cristianos, fault, it's nosotros los lacking. cristianos We debemos de vivir por Christians fe. should live by faith. Vivir sin fe no agrada a Dios. Living without faith does not Así es please de que God. todo de So nosotros all es por of medio de la us fe. is through Y faith. cuando no tenemos When fe, you don't have entonces faith, hay algún Then decaimiento en there's nosotros decay que in nos us está causando a that's dudar causing lo que la palabra de us Dios to ya doubt dice. what the Word of God ¿Verdad? already says. So, es un buen tiempo So no it's a good para time not juzgarnos to mal, judge sino para each juzgarnos para other bien, for bad, but para for good. mejorar o para arreglar cuentas con el To Señor. make things ¿Ok? right with the Lord. So, es un buen tiempo So cuando it's podemos a tomar good un time examen when we can espiritual have a propio spiritual y darnos cuenta self-examination dónde and to estoy find fallando, out where am I failing, dónde estoy where flaqueando, am I que no puedo lacking, tener esa that I confianza can't contigo, have that Señor. confidence with the Lord. Y normalmente And la vamos a normally encontrar we'll y find cuando it, lo encontremos and vamos when a we find it, corregirla we're going to y correct entonces it, todo va a and estar then bien. everything will ¿Ok? be fine. So, So, confíe en Dios trust God plenamente. completely. Proverbios 3. Proverbs 3. Proverbios 3. Proverbs 3. Y estas son buenas And lecciones, these are no good para lessons, not reprendernos, to pero para rebuke us, aprender but to learn cómo corregir how to correct nuestras vidas our espirituales. spiritual lives. Porque ahorita hay Because mucho de right qué now there's a preocuparnos. lot to be worried about. Mucho de qué lot preocuparnos, that we could worry especialmente para about. un hombre como de mi edad, A que man dicen ahorita my el age, virus they said that ah, got the virus, está matando a los ancianos. it's killing the elderly people. Pero, But ¿para qué nos vamos a what preocupar? are we going to be worried about? Todos vamos a morir We're all going to die algún día someday, y no sabemos de qué. and we don't know from what. Así de que el preocuparnos no So nos va a ayudar a worrying nada. isn't going to help us for anything, ¿Verdad? right? Porque dice que Because si it usted says ya that if tiene, you está already, anciano y if you're tiene elderly and you defectos have físicos, physical está en health mucho peligro. problems, then you're in a ¿verdad? lot of Y danger. mucha gente anda And a ahorita lot of people asustada, right now are afraid. asustados, They're afraid. jóvenes, Young people asustados de esta afraid enfermedad porque no of sabe this de dónde sickness va a because they llegar. don't know how far it's going to go. No puede, no They tiene can't- síntomas que they usted don't diga, have symptoms where you ese could no me say, le acerco "Oh, porque I'm not tiene getting los near that síntomas. person No, because they no have hay symptoms." síntomas. Well, there aren't symptoms. No hay nada de síntomas. There's Dicen que no no tiene symptoms. nada de síntomas. They say there's no symptoms. Usted puede estar You con una can be persona with a afectada y person ni who's siquiera se affected da and you cuenta. don't even realize Así it. de que So, ahorita right now, y quiero and I want decirle esto, tell que you las this, that noticias, the news, los noticieros ahorita están, news people están right now en la gloria are de ellos, in their porque a heaven ellos les gusta because mucho anunciar they cosas really y like to announce exagerarlas. things and exaggerate them. Usted se da cuenta And cuando you viene see una this when tempestad, a storm cómo ellos la comes, exageran how they tanto que exaggerate it so much usted quizás anda that buscando you dónde maybe meterse, you're looking ¿verdad? for somewhere to Pero así hide. es, But that's how it is. así es. Y That's how it is. ahorita, And right now, como cada vez que hay every time elecciones, there's an election, ¿ok?
okay? Cada vez que hay Every elecciones, time there's an election, exageran cualquier they enfermedad. ¿Sabía exaggerate usted que any cada año sickness. hay Did you una know every enfermedad year nueva there's a new sickness que mata gente? that kills people? Pero ¿sabía usted que, But did you que know los noticieros that no, the no news le hacen people, mucha they bulla don't con make a eso? lot of Pero cuando va a haber elección, attention towards that, but when there's an y le voy a decir election, por qué, and I'm going to tell you why. porque con Because exagerar las cosas When you exaggerate things, trae pánico en la it brings gente panic to the people. y dejan de comprar, And they dejan de stop salir, buying, they dejan de stop ir a la going out, iglesia, they stop dejan de going ir to church, they al stop comercio. going Y shopping, cuando doing dejan de commerce. ir, entonces When la they stop economía, going, then the economy suffers. y cuando la economía And when the sufre, economy suffers, la culpa se la the echan siempre blame al is presidente always put presente. on the present president. Y no lo van a And they're elegir not going to otra vez elect that person again. porque se because considera que no es they buen presidente Consider porque that, oh, they're not a good la president economía because está the economy is bancarrota. bankrupt. Así de que hay un So propósito there's a y el purpose, enemigo and usa the estas enemy cosas uses these para things asustar a la to gente. frighten the people. Pero nosotros como we, as cristianos Christians, debemos de ser should más be astutos que more eso, astute más than that. We should espirituales be que more eso spiritual than y that, no and ir a not ese lugar. go to that place. Es más, What's more, yo ya no escucho las I noticias don't even watch the news anymore porque no voy a because I'm not gonna patrocinar to a las noticias support que están dando ahora. Porque the son news puras that they're giving mentiras. right now because they're all lies. Ya no hay verdad de nada, todo There's no está more truth in exagerado. it. Everything is so exaggerated. Y lo bueno The no se good reporta. the good things Solamente lo aren't being malo. reported, just the bad. ¿Y quién quiere oír And who eso? wants to hear that? Yo no. I don't. Okay. Okay. Eso fue gratis. That was free. Esto le va a costar ahora. This is going to cost you now. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias Señor Father, por thank este you, tiempo Lord, que tenemos. For this time that we have. Gracias por Thank you for ponernos en este putting lugar, us Padre in this Santo, place, Father o en God, esta or in this responsabilidad. Yo le pido que responsibility. I unja mis ask you to labios, anoint my Señor, lips, Lord, para to hablar su palabra, speak your Señor. word, Lord. Y Padre, le And voy a Father, pedir que I'm going to usted ask you to unja nuestros oídos anoint our para oír ears to hear y recibir and to y receive. vivir la and to palabra. live En the el nombre word. de Jesús. In Jesus' name. Amén, amén, Amen. amén. Amen, Proverbios amen. 3, Proverbs 5 y 3, 6. 5 and 6. Dice, fíate de Jehová Lean on, de todo trust tu in, corazón. and be confident in the Lord with all your heart. En otras palabras, and confía en In Él other words, trust in de Him todo tu corazón. with all of your heart. Y se va a dar cuenta que And you'll cuando find usted out that confíe when en you Dios trust con in todo su God corazón, with all of usted your no va a heart, tener ansiedad. You won't have any No va a anxiety. tener You won't preocupación. have any worry. ¿Ok? Okay. Y no te And do not apoyes rely en on tu your propia own insight or prudencia. Es muy understanding. fácil It's very apoyarnos easy to en nuestro rely razonamiento, on our reasoning, nuestro entendimiento, our lo que nosotros understanding, sabemos, lo que what yo creo. we think, what lo que I yo think, pienso. what I believe. Es muy fácil It's very easy entrar en ese to lugar go sin into darnos that cuenta place que estamos without en ese realizing lugar. that we're in that place. Por eso es tan That's why tan it's tramposo, so ¿verdad? Por eso tricky, el enemigo, el because diablo, the enemy, the usa devil, esas oportunidades uses para those hacernos opportunities daño. to harm us. Okay. Okay? Cuando nosotros When empezamos a we confiar en start to nosotros trust mismos, in ourselves, empezamos a abandonar we la start confianza to que tenemos a abandon nuestro the Dios. confidence we have Okay. in our God. So, So, dice, no te it apoyes says, de tu propia Do not rely prudencia, on de your own tu insight or propia understanding, sabiduría. your own wisdom. In all your Reconócelo en ways, todos tus know, caminos. recognize, and acknowledge Es Him. decir, no lo dejes That means fuera de don't tus leave planes, Him out of your plans. no lo dejes fuera Don't de leave Him de out tus ilusiones o of de tus your pensamientos thoughts o de tus or your deseos, de todo desires or lo que eres tú, everything that you que are. Dios esté en el centro Let God siempre be de always ello. in the very Y center Él of that. enderezará tus And He will veredas, direct todo and te make saldrá straight your bien. plain your paths. Aquello Everything will go well torcido for you. se endereza. Whatever is twisted will become Así straight. que es importante que it's nosotros important tomamos esta escritura Take this en serio scripture seriously y practicamos lo que nos and está practice enseñando what we're being esta taught escritura. in the scripture. Una de las razones One por la reason cual I have siempre he always respetado respected a mi My esposo husband es que is desde que that lo for conocí as lo he long as I have visto known him,
depositar I toda had su seen ansiedad him en el cast his Señor. care upon the En los Lord. primeros años de mi In my vida early cristiana Christian y de life mi ministerio, and ministry, luchaba con I dejar struggled todas mis to release my preocupaciones cares y and ansiedades en las manos del concerns to Señor. the Lord. Y a menudo vivía Often preocupada living in y worry ansiosa and sobre anxiety determinadas over a situation, situaciones. Mientras que mi while esposo las Dave entrusted the matter to encomendaba a God Dios y estaba en and was perfecta at paz. perfect peace about it. Años atrás, Years ago, como mencioné en el as I capítulo mentioned 3, in mi chapter esposo 3, y yo vivíamos Dave con and I un lived on presupuesto a muy very ajustado tight budget y solíamos con and often con found frecuencia discutir wrestling raíz de los with problemas financial problems. financieros. Cuando When enfrentábamos faced with dificultades money issues, económicas, mi esposo le Dave resultaba found it fácil easy echar to sus cast those cares ansiedades sobre el on Señor the Lord, y creía plenamente fully que Él believing supliría He nuestras would meet our necesidades. needs. Una vez que le entregaba el Once he problema al left the Señor, problem with the podía Lord, descansar. Por he lo could general, relax. Él me hacía I sentir often grew frustrada frustrated with en him aquellos during tiempos, those times porque el que se because preocupa, the one fíjese who bien, worries, el que se preocupa the one who siempre quiere que worries los demás se always preocupen wants con él everyone o else con to ella. worry with him or with her. No sabemos We preocuparnos don't know solos, how to worry on our own. siempre queremos We compañía, always want company. porque podía estar Because en la he sala was in the jugando con los living room niños playing with the o kids mirando or televisión watching mientras television yo while me I estaba sat a la at mesa the de la kitchen table cocina revisando poring cada una over de las cuentas unpaid por bills pagar y and entrando en working una myself crisis into emocional emotional a causa turmoil de las mismas. because of them. Me esforzaba por I was trying permanecerme so hard más o parecerme más a mi to esposo be y more confiar like en Dios. Dave, Sin to embargo, trust en God aquellos días and simplemente have no confidence in conocía a Him, Dios but lo in those days suficiente I para simply did saber not que have todo enough nos experience with ayudaría God a to bien know en su He would work tiempo out y everything conforme in a His sus own way caminos. and in His own time. Muchos cristianos hoy Many Christians pueden today sentirse can relate identificados con lo to que what estoy I am diciendo. saying. ¿Hay alguien aquí que se Is there identifica anyone con here who esto? can Yo identify creo que with sí. this? I think so. They're saying No, no. ¿verdad que no? No, of course not, right? Yo creo que sí. I think so. Varias Lots personas of people atraviesan problemas face financieros financial u otras struggles dificultades and other por las que problems they terminan end up worrying preocupándose. about. A pesar de que estas Even personas son though these creyentes people are y hasta believers quizás and pueden may even recitar be able escrituras to sobre recite confiar en scriptures Dios about y trusting God depositar and casting en their Él nuestra care ansiedad, on Him, todavía se les hace they still difícil have poner en a hard práctica dichos time versículos. actually doing what those Quieren verses say. confiar en Dios, They pero want to trust God, parecería que no pueden but dar el cannot salto. seem to make the Los, leap. los entiendo porque era I can igual a understand ellos this because hace I algunos was the años. same way years Y ago. si usted ha pasado And por if you have dificultades gone through financieras, financial difficulties, es un it's problema que a afecta al problem matrimonio that mucho. affects marriages a lot. Lo afecta cuando It no affects tiene it y lo afecta when you cuando don't have tiene de money, más. and it affects when you have Por extra eso money. el rey David That's dijo, why King Señor, no David me said, des Lord, más don't give me de lo more debido, than what I should have, ni me des menos nor give que yo me ande less mendigando por un than pedazo what de I pan. need, so that Dame I'm nomás begging for bread. suficiente. Just give me enough. Y muchos de And nosotros many of us no sabríamos cómo wouldn't know manejar how to manage más que suficiente. more than enough. Entonces Dios nos So then mantiene God keeps us cortos, short. no nos da mucho, He doesn't give us a lot. apenas parece que nos Barely bendice seems like He's blessing us. y ya empezamos a and hacer then we planes start cómo to lo make vamos a plans gastar with y qué vamos a What are comprar we y, going to spend y it on? todo What are we eso. going to buy and all Y this? luego viene un crisis And then a crisis comes para enseñarnos to que show us that no podemos confiar en we esas can't cosas. trust in Yo those creo que lo things. que le And I afecta believe más a what Dios affects God more, o lo que le or disgusta what más a Dios He de dislikes the esto es que most cuando of this nosotros tenemos is when we suficiente, have enough, lo abandonamos a we Él. abandon Him. No lo buscamos a Él We como don't debíamos. seek Him
as Es we decir, should. cuando nosotros tenemos When we un have crisis a financiero financial o físico o crisis or como sea, physical crisis, whatever it siempre is, vamos a buscar a we're Dios always going to más. seek God more. Y vamos a dedicarnos And más a su we're going to palabra, dedicate a ourselves more oración, to His a Word, todo to lo que es prayer, to espiritual. everything that is Y spiritual. no sé por qué And I don't know tenemos que why pasar por esos we tiempos have to go difíciles through para those difficult acercarnos a times Dios. to draw near to God. Pero así es, But y that's Dios how it conoce is. el corazón de cada And quien. God knows the heart of Dios each sabe one. cuándo God knows Él when nos va a bendecir He's going y to cómo bless lo us vamos a manejar. and Y gracias how a Dios we're going to manage it. que And Él thank God tiene that compasión de He has nosotros para compassion no on darnos us, algo que nos va a not to destruir. give us something that's going to destroy us. Muchas veces no A lot of entendemos times we por don't qué. understand why. ¿Por qué Dios? Why, ¿Por qué yo God? tengo Why que do I pasar have por to go esto? through this? ¿No ha tenido un I've tiempo not usted had cuando vive haven't you had a time de when cheque a cheque you o live gasta el paycheck to cheque antes paycheck que or lo you spend recibe? your check before you get it? Oiga, Oh yeah. y no sabemos por And we qué. don't know why. Y ya parece que nos And va a it sobrar esta seems like we're semana. gonna have Cuando nos extra paguen this nos va a week. sobrar y se When we quiebra pay the el carro. bills, we're gonna have extra, but then our car breaks down. Yeah. Se enferma el niño. Our son gets sick. Alguna cosa. Y Something dice usted, happens. pero And Señor, we say, Lord, cada semana, every cada week, mes yo estoy every pasando month, por I'm esto. going ¿Qué through está this. pasando? What is happening? Pues Dios te está Well, enseñando God is algo, teaching you apréndelo para something. que ya no Learn tengas it so que you don't pasar have por to go eso. through it again. Es como un examen en It's la like a escuela, test hermano. at school. Si tú fallas If el you examen, fail the tienes que test, tomarlo you otra have to vez. take it again Y otra vez. and again Y otra and vez. again. Y si no aprendes la And if you don't lección, learn te your vas a lesson quedar then, un año you're gonna en have el to mismo stay grado back a year y in ahí that same vas, y ahí grade. And vas, there you go, and there you go. y siempre And echándole la you're culpa al always maestro, blaming the teacher. o echándole la culpa a Or los you're demás, blaming y other people, echándole la culpa a esto y al blaming this, otro, blaming that. nunca enfrentando And el we problema y never confront the diciendo, problem, hay un saying, problema "Oh, que me está there's a manteniendo problem en este that's lugar keeping me in this y yo place. necesito saber And I cuál need es to know para what salir it de is ahí. so I can get out Y of una it. vez que lo aprendemos, And once we learn salemos de ahí, it, ya no we get tenemos out que of it, and we regresar don't ahí. have to go back Pero to it. Dios en su misericordia God in His nos mercy prueba en esa manera, tests hermanos. us this Es way. como It's como like mucha gente, mira, how te voy a many enseñar people, algo, I'm going to mucha show you gente something. A lot desea of people ministerio, want a ministry. mucha gente desea They ministerios más, desire to have más a elevados. higher, more elevated Pero Dios nos ministry. mantiene But en God un lugar keeps us in porque a no place estamos because we're preparados not para ese prepared for lugar. that place. Si Él nos If permitiera He entrar en were ese to lugar, allow us no to be in that solamente nos place, not dañaría a only would we nosotros, harm pero ourselves, heriríamos but a we would mucha hurt gente, other people, many more people, sus hijos, y Él no va a His permitir children, and He que won't hiramos allow a sus for hijos. us to hurt His Tenemos que children. We aprender have to learn cómo. how. Y para aprender And to esa learn lección that es lesson, tan It's doloroso, so hermano, painful que si usted no ha pasado that por if you un tiempo haven't de gone through a sufrimiento time of fuerte, suffering, a strong usted time no ha of pasado el suffering, examen you haven't todavía. passed the test yet. Porque Dios nos Because examina God con tests exámenes us with duros. hard tests. ¿Qué es perder un hijo? What it is to lose a ¿Qué child, es perder a tus what it padres? is to lose ¿Qué your es perder parents, what it a is tu hermano? to ¿Qué es, lose your brother. qué es doloroso? It's painful, Pero son but exámenes they're para tests nosotros. for us. Porque usted se imagina, Because can you imagine si usted sufriera you una pérdida como were la to hermana suffer a Lainez y yo loss estoy like aquí Sister llorando con Linus, él, and I'm here todos vamos a estar and llorando. I'm here crying with her, we're all going to be ¿Entiende? crying. You understand? Pero en lugar Dios me ha But enseñado a mí instead, a God ser taught fuerte me to conmigo be strong para yo with poderle myself enseñar a usted so I can teach you que no es el fin del that mundo, it's not the end of the world. que no podemos cambiar That we can't absolutamente nada con anything preocuparnos o with con worry doler. or with pain. Y todos los problemas And que all the tenemos problems that en we la vida have son in iguales, life hermano. are the same. Todos son dolorosos, a nadie It's nos all gusta painful. sufrir, Nobody likes to pero Dios suffer, lo but permite God allows para it que so that we aprendamos. can learn. ¿Cómo? Fíjese bien, How? porque dice en Because 2 it says in Corintios 2 capítulo 1, Corinthians dice chapter que 1, las says, experiencias que nosotros "The aprendemos experiences that son we para learn que are nosotros so le that we can enseñemos a teach alguien someone más. else." Por eso hay muchas That's why there's a experiencias lot en mi of vida que yo no experiences tengo in my problema en life that I enseñarle don't have a cómo, problem to teach porque you ya how pasé to por go ahí through it because I've already y gone ya through sé it. lo que se And I siente, ya know what sé it feels cómo like. I se know maneja how eso. you manage Y yo le this puedo and decir that. con toda And I can tell sinceridad, you with mire, all esto y sincerity, esto y esto y look, esto. do this, this, and Y, this. y yo lo sé. And I ¿Entiende? know.
Así que Dios So permite God cosas en allows ustedes things para to que happen ustedes to puedan you so ayudar that a you can alguien help más. someone else. Pero si But usted if no lo ha you aprendido, if you didn't ¿cómo va a poder learn ayudar a that, alguien how más? can you help Y la anyone vida else? de un cristiano, And the life fíjese, of a no es Christian nada más para que isn't usted venga y just so se that you siente can ahí en la come to iglesia. church and sit La down. vida del The cristiano, life of a Dios siempre lo Christian, está enseñando a God is usted para always que usted teaching enseñe you a so that alguien you más. can teach someone else. Ese es el ministerio de That's the cada ministry of cristiano. every Somos Christian. We evangelistas, are somos evangelists, we misioneros, are somos missionaries, pastores, we're somos pastors. todo lo que Dios All quiere that que God seamos, wants us to lo be, somos we para are alguien for más. someone else. Lo que What aprendemos, we learn, gracias a Dios que thank nos, God que nos that ayuda si He lo helps aprendemos us if bien, we learn it pero no well. es para But it's nosotros, es not para for darlo us, para it's so adelante. Es that we como can las give it on, bendiciones pass it on. que le It's da like de dinero, the no son blessings para you que usted get se that are quede con ese monetary. dinero You para que don't vaya a get that comprar blessing to keep cosas it que so no you can go buy necesita, things you no, don't son need. para que usted It's sea so that una you ayuda can be para a alguien help más, to para someone que usted else, sea so that bendición you para can be a alguien más. blessing to someone Y else. cuando nosotros And estamos then dispuestos we a are hacer eso, willing to do Dios that. nos va a bendecir God will y bless nos va a us, and He's bendecir going to bless y us. siempre nos va a estar And He'll bendiciendo, always be porque blessing ellos us son. because they, Por eso Dios bendice esta that's why iglesia, God blesses this church. porque esta iglesia Because this bendice a church otras blesses other iglesias, churches, a otros other lugares, places, sin compromiso ninguno. without any ¿eh? uh, Entonces, mientras nosotros mantengamos without any haciendo esto, problem. So we, ustedes que son la those of iglesia you, van a you who are the prosperar. church are going to prosper as you do this. Ahorita quizás todavía Right no now, entra en perhaps esa you still haven't prosperidad, gotten pero into va a that entrar, prosperity, but you will. porque Dios le va a Because God prosperar is por lo going que to usted está prosper you haciendo. because of what you're doing. Oh, aleluya. Hallelujah. Hay algo especial There's en esta something iglesia, special hermano, in y this todos los church. que vienen aquí And everyone no who pueden comes here creer lo que esta can't iglesia tan believe pequeña what está this haciendo small tantas church is cosas doing, that grandes. is doing so many big things. ¿Y cómo las hacemos? How Porque do we Dios do le it? va a bendecir a usted. Well, because God is blessing you. Hay algunos de There's ustedes que some of llegaron you aquí who sin got here casa, without a house. llegaron aquí You sin got here muebles en without esa any casa, furniture in that house. llegaron aquí You quizás got sin here comida perhaps y without ahora any tienen food, and una now casa. Bueno, hay you have algunos a de house. ustedes Well, que some tienen of 2 o you 3 casas. have 2 or 3 houses. ¿Usted se imagina? Can you imagine? Pero ese es Dios But bendiciendo. that's God blessing you. Nunca piense que Don't es ever porque think usted that es it's esto o because lo otro. you're No, this es or porque that. Dios No, it's tiene su because mano God poderosa has sobre mighty usted hand on y you. porque usted And because está you dispuesto are a ayudar a willing to alguien help más. Por someone eso else. vienen las That's why the bendiciones de blessings Dios, come. hermano. Aleluya. Siempre, siempre acuérdese, si usted Always quiere que remember, Dios le if you bendiga, want God to sea bless you, bendición be para a alguien blessing to más. someone else, Y Dios le va a and bendecir. God will bless you. Ok. Vamos a regresar a la Let's lección. go back to the lesson. En la medida en que tome el camino de la paz As I y de la took- capacidad de echar mi ansiedad, bueno, déjenme empezar otra Let vez. me En la start medida again. en que tomé in the measure el in camino de la which, paz y de la see capacidad where it de echar mi ansiedad sobre el as Señor, I took the en journey vez out de of vivir worry and anxiety preocupada into peace, y and the ansiosa, ability to la cast my primera cares on the lección que Lord, tuve the fue first lesson I aprender, had to learn fue a was contentarme to be content en medio in the de mis midst of circunstancias my current actuales, circumstances, sin importar no cuál matter fuera. what they were. Aún si quería Even if I cambiar, wanted que, them to cambiar, change, que cambiaran, y si en verdad and if they really debían needed cambiar, to change, tenía que darme I cuenta had to realize de que that podía I estar could be gozosa en Dios, joyful in God, incluso even si nunca if they never cambiaría changed. la situación. Esa es That la clave is the key de la ayuda de to the Dios help para of God nosotros, for us. es que estemos It's that we be contentos content como dijo Pablo, how Paul en toda said, situación. in every situation. Y es difícil, And it's difficult. no es fácil, It's not easy. pero Dios nos enseña But cómo, God hermano. teaches us how. Si If aceptamos we accept las pruebas que Él the nos da, si test that He aceptamos gives los us, if we exámenes accept que Él nos da, the test that He vamos a gives us, aprender cómo. we will learn Y how. vamos a llegar al otro And lado we'll y get to decir, the other side wow, and say, wow. pero mira But just cómo Dios look es bueno. how God Porque is Dios good. es bueno. Because God is good. Y aprendemos cosas, And we fíjese learn bien, things. usted está aprendiendo cosas You're aquí learning ahorita things here right que le van now a servir that are going to help mañana, you tomorrow. que le van a servir un That are going to día. help Un you día usted va a decir, someday. Someday you're going to wow, say, qué bueno oh, que wow, aprendí aquello. I'm so glad I Me learned that. costó, me It dolió, cost me, it hurt me. me frustró, I got frustrated. me desanimó I a got veces, discouraged sometimes. pero qué bueno que lo But it's so aprendí, good that I porque learned mira it. ahora, Because just now look, son experiencias, they're hermano. experiences. Y yo le aseguro que And I promise esas you that experiencias those las he tenido yo. experiences, I've had them.
Lo poquito que yo sé The little no lo that I aprendí know, en I un didn't learn colegio it o, at a en, college o de un from pastor a que me estaba pastor who enseñando. was teaching me. Sí aprendí muchas I cosas de did learn a lot pastores, of things from pero other fueron pastors, las but circunstancias it de was cada the día, circumstances, las the situaciones de daily cada día que me han situations enseñado that cómo taught me how permanecer to remain fijo, fixed without swaying. y no es fácil, And it's not easy. no es fácil porque It's not cuesta, easy because it costs you. cuesta. It costs you. Creo que llegamos a I conocer mejor al believe Señor, we get to claro know que the sí. Lord better. Of course we do. Aprendemos mucho We cómo, learn so cómo much Dios es tan bueno. how good God Me is. decía Pastor Linus, Pastor Linus was "Vea telling qué me, bueno es el the Señor, Lord mire is so todo lo good. que Él Just hizo see y everything por that este He lado did, nos and bendice, por this este side lado. He blessed us Ajá. over here and over there. Aprendemos qué bueno We es el Señor, learn how ¿verdad? good the Lord is. Pasamos por experiencias We go through y, these y solamente experiences podemos and ver la mano de Dios we can just see the trabajando a hand nuestro of God favor working y in our decir, favor, Dios nunca nos saying deja, God never Dios leaves no me us. abandona, God never Dios abandons está me. cuando más lo God necesito, ahí is there está when I Él. need Him Y most. así es, And that's así how it es. is. That's how it is. Durante los tiempos de prueba, During trying que times, cuando then todo we se do, when desarrolla everything con is smooth normalidad and y easy nos for resulta us. fácil. Estos constituyen los These are tiempos the en nuestras seasons vidas in cuando life la that fe test our es faith. probada. Por tanto, son los So tiempos they are the en los times in cuales which podemos we can aprender a learn estar to be quietos quiet y and confiados en confident Dios, before God, permitiéndole a allowing Him Él que edifique build nuestra our confianza. El apóstol Pablo Paul escribió, writes, no lo digo I have learned porque tenga how escasez, to be pues he content, aprendido a satisfied to the point where I'm contentarme not disturbed or cualquiera que sea disquieted mi in situación. whatever state I am. Filipenses Philippians 4:11. ¿Se 4:11. fija que dice You he see that he aprendido? says, Se I have aprende, learned. hermano. You have to learn it. No viene It solo, se doesn't come on its aprende. own. You learn it. Y si usted pasa por una And if situación you y no go through a aprende, situation and you don't va a seguir learn, pasando you're por going to esa keep going through situación that hasta que situation aprenda, until you hasta que learn. usted pueda Until decir, you he can say, I have aprendido learned a estar how to be contento en toda content in situación, any o he situation. aprendido I'm going, cómo or pasar I por have ese learned tiempo how to go difícil. through that difficult time. Aleluya. Pablo había Paul had aprendido una learned lección a valiosa, valuable lesson, la cual nos one that will beneficia benefit a todos. all of us. Él sabía He cómo knew how contentarse to be sin content, importar no cualquiera que matter sea what el challenges desafío or o dificultad difficulties que he pudiese had to sobrevenir. endure. Sabía cómo He depositar knew toda how su to cast ansiedad his sobre el cares on the Señor Lord y morar bajo and la sombra remain del in the shadow Omnipotente. of the A Almighty. pesar de sus muchos In spite sufrimientos, of the many Pablo sabía hardships cómo he vivir faced, día a Paul día knew sin how dejar to que sus live day by circunstancias day lo without letting perturben his o le circumstances quiten la paz disturb him y la or take away quietud the de peace su and alma. quiet in his ¿Se da soul. cuenta? You Todos los see, sacrificios de all Pablo, the sacrifices that Paul made, 5 veces lo dejaron 5 por times muerto. they ¿No? left him for dead. 5 veces. 5 times. Y él se levantaba y And he seguía would get adelante. up and go on. Y él sufrió And bastante, he no suffered sufrió so much. solamente de He la didn't iglesia, just the church, del mundo, pero the de la world, iglesia. También it wasn't los just the hermanos world that suffered, también but se the le church, the volteaban brothers a and veces. sisters also turned on him sometimes. Ese era el tiempo de Pablo, That ahora was ya no, Paul's ¿verdad? time. They don't do that anymore, do they? Me decía una hermanita que My estaba sister was aquí, telling me who was muy here. dedicada a la hermanita. Y, Very dedicated. Pastor, Pastor, la única the manera que me only van a ver a way mí salir you're de going esta to see me iglesia leave this church va a ser la cabeza primero, is en un going to be ataúd. head first in a Como 2 casket. semanas después se fue. Like 2 weeks later, she left. Y no se fue en un And she ataúd, didn't se fue leave caminando. in a casket. She left walking. Pero así somos. But that's the way Así we somos. are. That's the way we Por eso, are. por eso dice la Biblia, That's why the maldito el Bible hombre says, que pone cursed su is the confianza en el man hombre. who trusts in man. Porque así somos. Because that's how we are. Todos podemos anhelar We la can all capacidad hope de manejar las pray situaciones al igual que Pablo. That we will be able to deal Pero with si aún things no as Paul puede did. lograrlo, But if you're no not se there desanime. yet, do not be porque Pablo discouraged, escribió que because tuvo Paul que said aprender it was something he hacerlo. learned to do. Y aprender lleva tiempo And y learning takes experiencia. time and experience. Quizás aún no You tenga may la not yet capacidad have the de ability to contentarse be content ante toda in all situación, circumstances. pero si continúa But if en los you caminos keep del Señor, following the Lord, siendo fiel y being obediente faithful and y obedient, confiando en Él, and trusting in entonces, Him,
independientemente de lo regardless que of what pueda may happen to sucederle, you, tarde o sooner or temprano later, comenzará you a will begin desarrollar to su develop the capacidad ability de to be contentarse content, cualquiera que no sea el matter what estado state you en may el que se find yourself encuentre. in. Con tiempo With time, aprendemos. we learn. Fiarnos del Señor con todo nuestro corazón One constituye una key clave to para being content is to contentarse, trust the Lord como nos completely, instruye as Proverbios Proverbs 3, 3, 5 y 5, 6. and 6 Al instructed us at comienzo the del beginning presente of this capítulo, chapter. en la medida en que usted As y you yo and I transitemos travel the el road camino of de la life, vida, muchas we will oportunidades have se nos many presentarán opportunities para to veer desviar off our nuestro course curso hacia un to lado one o hacia side el otro. or the other. A causa de que el enemigo Because the sabe que enemy estamos knows we are avanzando making progress hacia nuestro toward our objetivo, goal, he intentará will try to distraernos distract us. continuamente, He will tratará continually de tempt us tentarnos to para take que the tomemos road el of camino worry de la instead of the preocupación path en of vez de la peace, senda de la paz, a so fin de that he can guardarnos lead hacia la us destrucción o into de guiarnos hacia destruction. la destrucción. Sin embargo, But si buscamos if las we señales look de for Dios y God's signs lo largo along the del way camino y le and obedecemos obey a Él, Him, podemos we will permanecer dentro de remain los within the límites de su boundaries of guía His y guidance protección. and protection. En vez de tratar de buscar Instead of trying to respuestas figure out para everything todo, for podemos ourselves, aprender a poner we nuestra can learn confianza to en el trust the Señor Lord para to que nos lead us guíe in en the el way camino we que should debemos go andar, de and get modo us que podamos safely llegar a to our nuestro final destino final. destination. Y nuestro destino And our final es final victorioso, destination es de victoria. is a victory. Aleluya, podemos Hallelujah. confiar en We eso, can que si somos trust fieles that if we're faithful hasta el fin, to the end, nosotros tenemos entrada we will a la have gloria, entrance que es into lo que nos heaven, which espera. is what awaits us. Y es más fácil It's cuando easier nosotros ponemos nuestra when we mira put our sight en lo porvenir on what que is cuando to come mantenemos la mira en than lo when we put presente. our sight on the present. Lo presente a veces es The present dificultoso, hermano, pero sometimes cuando sabemos makes el it difficult, but propósito, when we yo estoy see the seguro que purpose, Cristo I'm estaba sure that viendo Christ was el seeing propósito the del purpose sacrificio que él estaba of the haciendo sacrifice that he cuando le was estaban making, clavando los when they were clavos, nailing, cuando le estaban when they were haciendo todo putting lo the que le hicieron. nails in his Él hands and podía ver everything. He could quizás a have usted y a seen mí perhaps you and en me necesidad de salvación, in y need que of si Él no lo salvation. hacía, And if he didn't no do íbamos it, a ser salvos, we wouldn't íbamos a be perecer. saved, we would Y gloria a perish. Dios que Él And praise God pasó por that todo eso para que he nosotros did all ahora that so that now tengamos la we victoria. could have the victory. No es difícil darse Knowing cuenta de when we are cuándo beginning to comenzamos cross the a cruzar los boundary límites. is not difficult. Esto sucede cuando It happens empezamos a when we perder begin nuestra to paz, lose our lo cual peace. es un claro A loss of peace indicio is a de que sure nos sign hemos that salido we de la have moved out protección from under the de la protection sombra of the del shadow of the Omnipotente. Almighty. Por lo general, Usually, it constituye is an una indication indicación that we el have hecho de comenzar started a worrying preocuparnos o or de have no not arrepentirnos repented de from algún some type pecado of sin o haber or have mistreated others maltratado a nuestro without prójimo sin acknowledging our reconocer wrong nuestro error o sin and hacer el making an esfuerzo effort to set things por right restaurar with la them. situación. Cualquiera que sea Whatever el the problem problema, may be, debemos ser we need to be sensibles sensitive to our a lack of peace, la falta de paz e identificar and la causa de la identify misma the a fin de reason poder for it, corregir so we can el correct the problema y problem regresar and al move back camino del into the Señor. way of the Es Lord. muy fácil It's very easy vivir la vida to live life sin perdonar, without forgiving. pero cuando But consideramos when we think about la situación, the situation, es más it's more, perjudicado it brings el no more perdonar, judgment on you. porque cuando no having unforgiveness, perdonamos because nos when we don't ponemos en un forgive, lugar muy We put peligroso. ourselves in a very dangerous place. Y mucha gente And many people no le pone atención a esto. don't pay attention to this. Es que de seguido nosotros Well, lastimamos often gente we hurt sin people pensarlo, without thinking sin about it, saberlo. without muchas knowing it veces. sometimes. Y muchas veces, aunque lo And sabemos, The times, even though we know pensamos que lo merecían it, we think, oh, maybe they deserved it, y que estamos bien. and that we're okay. Tengo la razón. I'm right.
¿Por qué me porté mal con esa persona? Why Tengo did I toda la misbehave with razón. that Y la person? verdad Well, es que no I was tenemos right to razón. do that, but the reality is we don't. We don't have the right to Como do that. cristianos As ponemos Christians, todo en las manos de we Dios. put everything in God's Y hands. Dios es el que juzga And God is the y one Dios es el que who castiga. judges and the one Y who punishes. le doy buenas noticias, And Dios I have todavía good castiga news. el pecado. God still punishes sin. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros But at the decidimos same no time, perdonar, when we también decide Dios not nos to castiga a forgive, nosotros. God also punishes Dios us. todavía azota a sus hijos, God hermano. still punishes his children. Mucha gente dice, A Dios lot no of hace, people say, Dios oh, es God amor. doesn't do that. God is Dios love. no puede hacer eso. God can't do Lea that. Hebreos, Read the book of Hebrews, nos enseña. and it'll show Y si you. yo castigo a mis hijos, al que no He says, castigo I es punish bastardo, my no own es mi hijo. children. The ones who I don't punish are bastards. They're Wow. not my children. Así dice, That's what it says. yo castigo a mis hijos. I punish my ¿Y children. cómo no? Los And of padres que de course, veras aman a The sus parents hijos, who really fíjese love bien their lo que le voy a children, decir. look what I'm going to tell you. Los padres que de The veras aman a parents who sus hijos really los love their castigan. children punish them. Les dejan saber que They hay let them know that ciertas there cosas are que certain no se things aceptan. that are unacceptable. Por eso hay tanta That's why there's so delincuencia much ahorita, delinquency porque right now, ya because los hijos ya no se castigan. children aren't punished anymore. Por hecho, That's why enseñan que it, a los hijos they're- no se people are castigan, taught you solamente don't se les punish habla y your se les children dice o se les or spank amonesta. them. You just No talk hagas to them, esto, no hagas lo admonish otro. them, say, oh no, you don't Pero ¿sabe do qué? that. La But you know palabra what? de Dios dice, The lea word of God Proverbios. You know, read the book of Dice que un buen Proverbs. padre It says a se good levanta temprano a wakes up castigar a early sus hijos. to- Fíjese. to punish Un his buen children. padre se levanta A good father temprano wakes up a castigar early a sus hijos. to punish ¿Y his sabe children. qué? And you know what? Lo bueno es que los hijos The nunca good dejan de thing ser hijos. is that the children never stop being children. Yo tenía 74 I años y mi was mamita 74 todavía years me old and my regañaba. mom would still Mm, tell me mm, things. mm, mm. Mamá, ya estoy Mom, viejo, I'm mamá. old now, Mom. ¿Cómo quieres eres mi hijo? Oh, you're still my Yo son. te voy a regañar. Then I'm gonna, Pero sabe que punish se you. lo agradezco. But yeah, I thank Se lo her. agradezco. I'm thankful Quisiera for it. todavía tenerla aquí para I que me would regañe like to have todavía. her still around so that she could still Yeah. yell at me. Porque lo que no sabemos es Because que what los we padres don't siempre know están buscando el Is bienestar that de our sus parents are hijos. always looking for the well-being Aunque a of veces their no lo children. hacemos como Even though debía, we como don't debíamos, do things as we a should, veces abusamos de nuestra sometimes autoridad, we abuse our authority. pero igualmente lo In the hacemos por same el way, amor que we les do tenemos. this out of the love that we have for them. Muchas veces And pensamos many que times we think es that porque ellos no nos aman, it's que nos because they castigan, don't love pero us no, is why they're punishing us. But es no, porque nos aman. it's because Dios they es love igual, us. hermano. God is Dios the nos same way. castiga God porque Él punishes nos us ama. because He Y nos loves us. deja pasar And pruebas He lets us go difíciles through difficult porque Él tests nos ama, because porque He Él loves quiere us, because lo He mejor para wants the nosotros. best for us. Y si usted quiere ver a sus If you hijos want to see your crecer y children ser grow felices and be happy y servir al Señor, and serve the Lord, castíguelos, punish them. castíguelos. Porque Because desgraciadamente es la unfortunately, única manera that's the only way en que ellos van a aprender that they are algo. going to learn anything. Si usted no los castiga, If you don't ellos no punish van a them, aprender they nada. won't learn anything. Y sabe que And lo you más know what? triste de todo The eso, saddest part cuando of all ellos this, crezcan van a when tener they a alguien grow que up, les va a then they're castigar, going to have somebody who's going to punish ya them. sea en la escuela If it's at o ya school, sea las leyes de la or tierra, the law of le the van a land, castigar they'll be y punished. no le va a gustar They're los not gonna like it. resultados. Okay? So, So, Proverbios 3, 5 y Proverbs 6 3, nos 5 and 6 enseñan a tells us confiar to en el trust Señor in the con Lord, todo nuestro corazón not just with y a our no hearts, apoyarnos en nuestra propia prudencia. Como not- hemos visto, but la with our fe hearts and our significa minds. As we have fiarnos seen, de la persona de Dios con is the total leaning of y the absoluta entire personality confianza en on su God and poder, absolute sabiduría y trust and benignidad. confidence in His Cuando power, Dios dice que wisdom, nos and goodness. When fiemos God de says Él, to lean on se Him, refiere He a means total totally y completamente, and completely. es decir, confiar He en means Él we are to con trust Him nuestras mentes, mentally emociones and y con emotionally nuestro as espíritu. well as spiritually. Puedo recordar can muchas remember ocasiones many del times pasado in the cuando past pensaba que when I confiaba thought y I was creía en trusting Dios. in and No believing obstante,
En But mi mentally, mente aún me I was encontraba still haciendo planning and planes, scheming, tratando de trying to averiguar figure cómo out manejar how to todo handle en mis everything fuerzas. on my own. Desde lo emocional todavía me Emotionally, invadían I was la still worrying preocupación and y la fretting angustia and trying to y find trataba peace de of hallar mind paz para mi and heart mente y by mi keeping everything corazón under control. al mantener todo Despite the bajo mi fact control. A pesar del Despite the hecho de fact que that I me claimed jactaba de to confiar trust en the el Lord, Señor, vivía en un I was estado de in constant confusión y turmoil and preocupación confusion, y perturbación constante, lo which cual is es always a siempre sign una señal that a person de que la persona is tendrá headed for trouble. problemas. Y siempre vamos a And tener we're always problemas, going to hermano. have problems. Pero cómo manejamos But los problemas how we es handle lo our que nos problems is ayuda. what helps us. Es decir, todos tenemos We all problemas have problems. y cómo manejamos And ese the way we problema manage that problem resuelve la victoria que vamos a tener o la falla que shows vamos a the tener. victory So, or the siempre es fault that we're going to importante have que or defeat. usamos lo So it's adecuado como always, cristianos, la we Biblia, should always use the Bible para as resolver Christians nuestros to solve problemas. our problems. Ya no dependemos We don't depend de lo que anymore pensamos, on hermano, what we think. porque lo que pensamos what we no think vale about 2 cacahuates, como dicen. Isn't worth 2 peanuts. De veras, It's really por not. más sabio que sea lo que However usted piensa, no smart you vale. may be, whatever you think isn't worth anything. Este libro, This book, este libro. this book, Este libro This book es la is respuesta the para answer todo problema to que all your tenga, problems that you have. todo problema. All problems. Así de que So, quisiera animarle I want a to ser encourage you sensible al to be nivel de sensitive paz to the level que of siente en peace su you espíritu, feel mente y alma spiritually, mentally, cuando percibe el emotionally. primer indicio When de you sense iniquidad. the first hint of Pregúntese unrest, por qué podría ask estar yourself why perdiendo you su may paz. be losing your peace. Pregúntese si ha dejado de yourself confiar if you have plenamente en el stopped Señor fully de algún trusting in the modo Lord in some way o en alguna or in some circunstancia specific en circumstance. particular. Cuando se fía When you del trust Señor Him con todo su completely, corazón, You gozará will de enjoy su His paz. peace. Y Cristo vino And para Christ darnos came paz, to give us peace. y paz que And sobrepasa peace todo which surpasses entendimiento. all understanding. Paz que el mundo no puede Peace dar, that the world cannot give, pero tampoco la puede quitar, gloria a but the world Dios. can't take it away either. Así Praise de God. que So, yo espero que aquí no hay nadie I hope that preocupado esta nobody noche. here is worried. Ok, a las Okay, 3 at nos the vamos a count of 3 we'll despedir be con un dismissed fuerte with a shout of aleluya, hallelujah. todos puestos de Everyone pie. please stand. A la 1, a las 2, a las 3.